Hola, 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 Dios les bendiga. Hola, hola, Dios les bendiga. En esta hermosa mañana, pues le damos gracias a Dios porque Él nos permite estar una vez de pie. Él nos permite estar una vez delante de su presencia, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Dios ha sido más que maravilloso con nosotros. Entonces por eso venimos delante de Él, porque sin Él no somos nada. En esta hermosa mañana yo te traigo una palabra en el libro de Mateo sobre los talentos. Quiero hablar esta mañana sobre los talentos. Aquí dice, el subtítulo de la palabra es Parábola de los talentos. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Se llama Parábola de los talentos. Está en Mateo capítulo 25 del verso 14 en adelante, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gloria, a darte honra, a darte alabanza. Venimos, Padre Santo, con humildad delante de ti, Señor, a que seas tú, Padre Santo, hablando por medio de mi boca, Padre. Úsame como puente, Señor amado, para que yo pueda llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra, Padre Santo, aquel que está confundido, aquel que está abatido, Padre Santo. Usa mi boca para tu gloria, mi Dios amado, y no para mi propio propósito, Señor. A ti, mi Dios amado, encomiendo mi vida, Padre, encomiendo mi alma, mi espíritu, que seas tú hablando por medio de mí y no yo por yo misma, Padre. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Te doy alabanza, te doy la victoria a ti, Padre Santo, porque solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Gracias, Señor. Amén. Aquí podemos ver de que el Señor nos está hablando por medio de parábolas. Él siempre hablaba a los discípulos
predicaba a la multitud por medio de parábolas. Este hombre al quien él se refiere es nuestro mismo Señor Jesucristo, es Dios mismo. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos pone talentos, a veces Dios nos pone regalos en nuestras manos, pero nosotros en vez de aumentar ese talento, nosotros en vez de esparcir ese talento, en vez de usarlo para la gloria de Dios, nosotros lo que hacemos es que pues lo tiramos a la basura, lo tomamos a poco, o si alguien viene y nos dice que no servimos para hacer algo, le creemos a aquella persona y eso hace que nuestra fe disminuya, no nos hace menguar el Señor, sino que nos hace menguar el hombre, cuando en realidad quien tiene que hacernos menguar es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tiene que seguir creciendo, porque nosotros tenemos que predicar su evangelio, tenemos que cantarle alabanza, cantarle salmos, hablarle al mundo de su palabra, decirle al mundo cuán bello y cuán maravilloso ha sido Dios con nosotros, y que si Dios nos ha permitido salir adelante a nosotros, que a ellos también les hará el mismo favor, ¿verdad? Que solo tienen que creer, que solo tienen que declarar su fe, que solo tienen que dejar su problema en las manos de Dios, que solo tienen que decirle, Señor, aquí está mi problema en tus manos. Pero a veces nosotros lo que hacemos es que en vez de creerle al Señor, le creemos al mundo, le creemos al enemigo. Aquí habla de tres hombres, habla de tres personas, habla de 4 personas incluyendo al Señor, pero aquí hay 3 personajes muy importantes en esta parábola. Dice que a uno se le dio 5 talentos y él obtuvo otros 5 talentos, ya eran 10 talentos. ¿Por qué? Porque aparte de ser inteligente, él fue sabio. Él sabía quién le había dado aquellos talentos. Entonces él los puso en práctica. Es como aquel cristiano al que Dios le pone un talento y él no se conforma con ese talento y él dice, ¿sabes qué? Yo quiero más, yo quiero recibir más del Señor. Entonces el Señor dice, Él quiere más de mí, entonces yo le daré más de mí. Entonces el Señor pone más gracias sobre él, pone alabanza, pone danza, pone lenguas, pone ministerio de predicar, pone ministerio de sanación. El Señor nos va a llenar conforme sea nuestra fe, conforme sea nuestra hambre de Él, conforme sea nuestra gracia para Él, conforme nosotros seamos humildes más que todo, porque nosotros tenemos que ser humildes delante del Señor y delante de cualquier persona. Dice en Mateo también, en otro versículo, dice que si alguien te da una mejilla, tú ponle la otra. Pero mucha gente agarra ese verso que como diciendo, no, yo no voy a permitir que nadie me golpee la cara. Pero el Señor no se refería a eso. El Señor se refería a que si alguien te maldice, tú bendícele. Si alguien dice ese mismo, dice que si alguien te quita la capa, dale también la túnica. Si alguien te hace daño, tú hazle el bien, demuéstrale que en tu corazón no hay lo que hay en el corazón de esta persona, porque también dice la palabra de que de lo mucho que hay en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a dar. Y si en nosotros hay amor es lo que vamos a dar, si en nosotros hay celos es lo que vamos a obtener, si en nosotros hay envidia es lo que vamos a dar, si en nosotros hay contiendas, chismes es lo que vamos a dar. ¿Por qué? Dependiendo como Dios ha trabajado en nosotros, dependiendo cómo nosotros agarremos nuestros talentos, así mismo el Señor nos va a usar, ¿verdad? Bendito Dios. Dice después aquí de que a la otra persona, el Señor le dio 2 talentos y también Él los multiplicó los 2 talentos. Pero mire mi hermano, mire mi amigo, usted que va a ver este video, aquí dice de que Él le dio 1 al último. Pero ¿qué hizo esta última persona? ¿Qué hizo este último personaje? Él no vino y dijo, ok, yo le voy a demostrar a mi Señor de que Él solo me dio 1 a mí, pero yo puedo dar más de mí. No, nosotros somos tan resentidos con el Señor, nosotros somos tan malagradecidos con el Señor. El Señor nos va a dar conforme sea nuestra
fe, conforme nosotros seamos cristianos, porque el Señor no nos va a dar más de lo que nosotros merecemos. El Señor no nos va a dar más de lo que con lo que nosotros podamos. El Señor no nos va a dar más de lo que nosotros con lo que nosotros podamos cargar. Entonces yo te digo en esta tarde, en esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado, no te resientas, no entierres. Si el Señor solo te dio un talento o solo el Señor te mostró que tú vas a tener un talento, pelea ese talento, multiplica ese talento, triplícalo ese talento. No lo entierres, no lo pongas en una caja vacía y si la cierras. No, mejor demuestra que tú puedes, demuestra que tú eres digno de llevar ese talento y más talentos. Pero ¿qué pasa? A veces el Señor le da talentos a algunas personas y esas personas, en vez de usar sus talentos, en vez de usar lo que el Señor ha puesto en sus manos, lo que hacen es que lo menosprecian. ¿Por qué? Porque creen que es muy poquito lo que el Señor les ha dado. Creen que es muy poquito lo que ellos recibieron de parte del Señor. Pero el Señor te va a dar conforme a lo que tú le des a Él. Pero aquí le dice, y llegando el que había recibido, dice, pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor no se lo dio para que lo enterrara. El Señor no te ha dado a ti un regalo para que tú lo entierres. El Señor no te ha dado a ti un talento para que tú te deshagas de él. Cuando a ti te da alguien un regalo, tú no lo tiras a la basura sin ver antes qué es lo que te dieron. Si a ti alguien te da un regalo, tú no lo menosprecias. ¿Por qué? Porque a quién no le agrada que le den un regalo. ¿A quién no le agrada que nos den algo? A veces sin merecérnoslo, sin pedir nada, a veces simple y sencillamente porque hicimos un favor a alguien, pero no es esa persona que nos está devolviendo el regalo, es alguien más. Y esa persona fue usada por el Señor, ¿verdad? Bendito Dios. Pero miren lo que el Señor le dice aquí a este hombre. Le dice, respondiendo a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor nos va a preguntar en el día del juicio, ¿a quién le predicaste la palabra? ¿Cuántas personas llevaste a la iglesia? ¿A cuántos convenciste con tu testimonio? Déjame decirte, no importa que te hagas llamar profeta, no importa que te hagas llamar salmista, no importa que te hagas llamar ungido, no importa que te hagas llamar apóstol, no importa cómo te hagas llamar delante de Dios o del hombre. Importa lo que tú hagas, importan tus hechos, porque créeme que ninguno de esos nombres que tú te pones te van a salvar. Ninguno de esos nombres. ¿Sabes qué te va a salvar? Tu actitud, tu testimonio. Te va a salvar tu fidelidad con Dios. Eso es lo que te va a salvar. No te va a salvar que tú te autollames evangelista. No te va a salvar que tú te llames profeta. No te va a salvar que tú te llames salmista. Te va a salvar que tú te humilles delante del Señor y que tú le des una palabra a aquel que la necesita, que no te la quedes tú, que tú le digas a aquel que necesita, Dios te ama, que tú le digas a aquel que necesita, levántate, yo te voy a ayudar a levantarte, no que lo hundas más. Te va a salvar que tú vengas delante de Dios y le digas, Padre, aquí estoy, heme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Cuánta gente hay afuera que no conoce la palabra de Dios? Hay muchos lugares donde ya no permiten las Biblias. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Para qué usamos las redes sociales? Si no es para
contar nuestros problemas, es para contar chismes, es para llevarle la vida al otro. No. Si vamos a tener una red social activa que sea para llevar una palabra viva, es para decirle al hambriento, Cristo te ama, es para decirle al sediento, el Señor te quiere dar agua viva de la que nunca jamás volverás a tener sed, es para decirle al que no tiene una cobija, el Señor te quiere arropar con sus brazos, es al que tiene hambre, decirle, dice el Señor, de que Él te dará pan, que nunca más volverás a tener hambre, es al que está debajo de un puente, es al que está debajo, a la madre desamparada, a la madre viuda, al niño huérfano, aquel borracho que está en la calle, aquel mendigo que está en la calle, aquel inválido que no puede caminar, que no puede cruzar la calle, a esos, aquel que necesita, a la prostituta, aquellos que de verdad necesitan una palabra, a esos es a los que tenemos que llevarle la palabra, porque Jesús mismo decía que Él no venía a predicarle a los sanos, que Él venía por los enfermos. Nosotros, si ya conocemos de la palabra de Dios, que es más fácil hablarle la palabra de Dios a alguien, no importa que nos rechacen, no importa que nos critiquen, no importa que se burlen de nosotros, no importa que nos llamen locos, lo que importa es que tú lleves una palabra, te la crean o no, pero tú ya vas a sembrar esa semilla en ese corazón, tú ya vas a sembrar esa palabra en la mente de aquella persona y la vas a dejar pensando que si es cierto o no es cierto lo que te está diciendo. Y cuando le leas la palabra a alguien, léesela con la Biblia en la mano, no se la leas nada más así a tu mente. ¿Por qué? Porque si esa persona ve que tú tienes una Biblia en tu mano y tú le estás leyendo lo que dice y le muestras que lo que tú le estás hablando lo dice en la palabra de Dios, entonces créeme que tú vas a ganar una alma, créeme que tú vas vas a poner un diamante en tu corona. A veces somos tan egoístas que queremos enterrar el talento que el Señor nos ha dado, queremos enterrar esa porción que el Señor ha puesto sobre nosotros y que la queremos solo para nosotros, la que salvación solo la queremos para nosotros, cuando tenemos que compartirla con alguien más, cuando tenemos que dársela a alguien más, cuando tenemos que ayudar a alguien más a que venga a los pies de Cristo. Pero no, en vez de ayudar a las personas a que vengan a los pies de Cristo, lo que hacemos es de que los tiramos a la basura, los tiramos al fango, los tiramos al hueco negro, los tiramos al infierno, los tiramos a cualquier lado, pero menos los llevamos a la iglesia. No les hablamos una palabra de amor, no les hablamos una palabra de paz, no les hablamos una palabra de Dios, una palabra viva, porque esta es palabra viva, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo saben ustedes que fue inspirada por Dios? Créanme de que si nosotros a veces creemos cosas sin verlas, a veces con que el doctor nos diga que nos vamos a morir lo creemos, y aunque nosotros no sepamos nada de medicina, pero se lo creemos al doctor. ¿Y por qué no creer en la palabra? Si nos vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis dice todo lo que ha de acontecer antes que la venida de Dios venga. ¿Y qué pasa? Que todo lo que en Apocalipsis dice está sucediendo. Entonces, ¿por qué no creer? Y seguimos con la palabra del Señor. Dice el Señor aquí en el versículo 29, porque al que tiene porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así es que si nosotros tenemos un don y no lo estamos usando, hasta ese don el Señor nos lo va a quitar. Aún dice, lo que tengamos, Él no lo quitará. Dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde creen ustedes que será el lloro y crujir de dientes? En el cielo no creo, pero creo que sí en el fuego eterno, donde es el fuego de Satanás, donde es el infierno. Pero mucha gente todavía no cree en el infierno. Y si nos vamos aquí a Marcos capítulo 4 y versículo, vamos a leer desde el 22 hasta el 25, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Escucha el versículo 23, si alguno tiene oído para oír, oiga.
Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Bendito Dios, eso es lo que yo estaba diciendo ahorita. Que si alguien te habla la palabra de Dios, que te la muestren con hechos, con esta palabra, con la palabra de Dios, con este libro santo. Que nadie te venga a decir cosas que no dice en la Biblia. Y dice el 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Bendito Dios, aleluya. Entonces, ¿nosotros queremos que se nos quite o queremos que el Señor nos dé más? Yo quiero que el Señor me dé más. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú esperas del Señor? Yo espero caminar por las calles de oro y por el mar de cristal. Yo espero oler las flores hermosas que me imagino que han de haber en el cielo. Yo espero cantar salmos con los ángeles, con los 24 ancianos. Ese es mi anhelo más grande. A veces nosotros nos dejamos intimidar cuando alguien nos dice de que no vamos a poder, que no cantamos bien. Cuando alguien se burla de nosotros, cuando nos dicen, no prediques así porque vas a ahuyentar a la gente. Créeme, yo te lo digo, que es mejor ahuyentar al enemigo que ahuyentar a la gente. Porque más de alguno, esta palabra le va a servir. Yo no vengo aquí a decirte a decirte cosas vanas. Yo vengo aquí a decirte que Dios es fiel y verdadero, que para Él lo imposible es posible, que para Él lo invencible es visible, que nosotros podemos mirar hasta una pared. Dios ve más allá. Él ve hasta nuestra alma. Él conoce hasta nuestro más íntimo pensamiento. Así es que Dios te bendiga grandemente.